Correo para ti. Continuamos con esta serie de evidencias. Hemos dedicado esta serie a las 7 iglesias de Apocalipsis. Y en este caso hemos llegado a mi favorita. Se trata de la iglesia de Filadelfia. ¿Cuál es el mensaje de esta iglesia? ¿A qué periodo se refiere? ¿Qué podemos nosotros encontrar de la ciudad en los tiempos de Juan? Si quieres conocer más acerca de Filadelfia, quédate con nosotros aquí en Evidencias. Bienvenidos a este programa de Evidencias, continuando con nuestra serie de Correo para ti. Apreciamos esos comentarios que nos envías a través de nuestra cuenta de Facebook y también las solicitudes para nuestra serie de estudios bíblicos. Continúa comunicándote con nosotros y también compartiendo con otras personas, poniendo me gusta en el mismo. Tú también puedes ver los episodios pasados, puedes acceder a ellos a través de YouTube. Y también los puedes compartir con tus familiares. En esta ocasión, continuamos el estudio de las 7 iglesias enfocándonos en Filadelfia. Esta iglesia está en una ciudad muy interesante por su localización geográfica y los propósitos que tuvo cuando fue fundada. ¿Cuándo fue fundada la misma? Vemos que la ciudad parece ser una colonia de helenización en medio de Anatolia, quienes estaban preocupados por helenizar ese mundo o en ese contexto, quienes la fundaron y qué propósitos tenían. La ciudad de Filadelfia, cuyo nombre significa amor entre hermanos, fue primeramente habitada en realidad por los macedonios, una colonia de macedonios que eran parte, por supuesto, de lo que era la conflagración de toda lo que llegaron a ser, lo que llegó a ser el Imperio griego, que al principio era en realidad lo que eran las colonias griegas diferentes. De hecho, de los macedonios es donde sale justamente Alejandro Magno. Así que estos macedonios habitaron esa ciudad y eventualmente llegó a convertirse en una ciudad importante bajo el rey de la ciudad de Pérgamo, que logró fundar la ciudad y en honor a su hermano Atalus, nombró la ciudad, le puso el nombre de Filadelfia. Por lo tanto, la tradición griega estaba muy engranada en la ciudad de Filadelfia, tanto en el nombre como en las personas que lo habitaron. Algunos testigos antiguos confirman o reiteran el hecho de que en la ciudad se conformó una comunidad judía, especialmente con la finalidad de promover el helenismo dentro de los judíos. Y es posiblemente esta la referencia que se hace en el mensaje de Apocalipsis en cuanto a la sinagoga de Satanás. Es posiblemente que estos judíos, al tratar de promover la cultura helenística dentro de los judíos, tuvieron choques con los cristianos que lograron habitar en esta ciudad. De hecho, hoy en día, en la ciudad todavía hay un obispo, un líder religioso de la iglesia griega cristiana. Por lo tanto, la cultura griega permaneció fuerte en esta ciudad. La ciudad en sí tuvo varios niveles de ocupación, de hecho tuvo varios nombres. Por lo menos se llamó, en cierta ocasión se le llamó la Decápolis, en otras ocasiones se llamó durante el emperador Vespasiano Flavia. Al mismo tiempo se le nombró de Filadelfia, así que habían varios nombres que fueron ocupados. Pero la ciudad en sí se convirtió en un centro importante de comercio. Y también debido a los campos fértiles que hay a su alrededor, se convirtió en una de las principales productoras de vino de toda esa área. Por lo tanto, la ciudad de Filadelfia llegó a ser importante comercialmente, pero simbólicamente la que es la parte del amor entre hermanos se refleja en su nombre por este rey, del rey de Pérgamos, Eumenes, que logró fundar la ciudad o refundó la ciudad para poder honrar a su hermano Atalus II. Así que más o menos esta es la historia que envuelve a la ciudad de Filadelfia.
A nosotros analizar la topografía de esa región, notamos que es de origen volcánico y aparentemente era muy próspera la industria del vino. ¿Qué podemos aprender acerca del origen volcánico de esa región y qué acerca de la agricultura? La ciudad de Filadelfia se encontraba en un área muy fértil, y eso se debe a que se encontraba en unas tierras que son tierras volcánicas. Y las tierras volcánicas son conocidas porque sus tierras, cuando se puede sembrar y se puede examinar de manera geológica, son lugares muy fértiles, y esto se puede encontrar no solamente en Filadelfia, sino en casi todos los lugares alrededor del mundo donde hay tierras volcánicas. Hay una alta producción agrícola porque estas tierras son ricas en minerales y ayudan a la producción de diferentes productos agrícolas. Y como Filadelfia se encontraba en ese lugar, pues muchas personas se dedicaban a la producción agrícola. Ahora, muchas de las personas que habitaban allí casi todos eran granjeros, que se dedicaban solamente a sembrar. Y eso se debe a una cosa muy en particular, y es que la ubicación de Filadelfia se encontraba en un área sísmica, más sísmica que todas las demás ciudades que se encontraban en Asia Menor. Y muchas veces los epicentros de los terremotos se encontraban en este lugar. Y algunos historiadores como Estrabo mencionan que debido a estas condiciones, como estas ciudades se encontraban en esa área sísmica, pocas personas decidían vivir allí de manera muy larga, sino solamente se encontraban allí por algún momento, o se encontraban simplemente porque eran granjeros para cultivar la tierra. Así que la población era mínima debido a la ubicación geográfica de la ciudad de Filadelfia, y la mayoría de ellos se dedicaban no solamente a la producción de productos agrícolas, sino también a hacer viñedos y a hacer vino, ya que como se encontraban en estas tierras volcánicas, eso ayudaba a hacer una gran producción de vino y de manera eficiente. Así que esa era mayormente la ocupación de las personas que vivían allí. Era prácticamente casi todos eran granjeros de la clase baja social que se dedicaban ya sea a producir productos agrícolas o a la producción de vino. Filadelfos, amor fraternal. Hay varias palabras para amor en el griego, pero el caso de Fileo habla acerca de ese amor de hermanos. Y esta iglesia es muy especial porque destaca esa fraternidad, ese amor. No hay ningún tipo de amenaza o algún tipo de regaño a la misma. Al contrario, vemos alabanzas, vemos ánimo que se les ha presentado a los miembros de esta iglesia, y por eso es tal vez que es mi iglesia favorita o a la cual yo quisiera ser miembro. Pero cuando hablamos acerca de recuperar los restos arqueológicos de la misma, ¿será que podemos encontrar tanto como lo que vimos en Éfeso, en Pérgamo o en Sardis? Bueno, si quieres conocer más acerca de la arqueología de Filadelfia, quédate con nosotros después de esta pausa en Evidencias. Qué bueno que te quedas con nosotros aquí en tu programa de Evidencias. En esta ocasión continuamos el estudio de la ciudad de Filadelfia, en donde había una iglesia que no pensemos en una estructura de 4 paredes tipo basílica, y ni siquiera una estructura más pequeña. Eran casas iglesias, personas que se reunían en cuartos, en casas de algunas personas. En algunos contextos se reunían cerca de ríos, en cavernas o en lugares que no fueran de acceso fácil para las personas que querían eliminarlos, aquellos que eran enemigos de la verdad. En el caso de Filadelfia tenemos muchos desafíos. La continuidad ocupacional ha hecho que la ciudad antigua quede sepultada bajo la casa del vecino, de Mustafa, de Mohammed y de las personas que viven en la actualidad en esa región. ¿Qué podemos aprender aún así de los pocos restos que se pueden encontrar ahí en la ciudad de Filadelfia? La ciudad en realidad está prácticamente sin ser excavada por varias razones. Quizás la principal es la actividad sísmica que constantemente ocurre en este valle. De hecho, la ciudad es poco habitada y la mayoría de las personas que están ahí se dedican en realidad a lo que es la actividad pastoral. Por lo tanto, las excavaciones no han sido
muy profundas. Se han encontrado algunas ruinas de casas, algunas ruinas de templos. De hecho, se piensa, o sea, según una inscripción, dice que esta ciudad llegó a recibir el título Neócoros, o lo que era la parte de la titular de la guardadora del templo al culto imperial dentro de esta provincia. Por lo tanto, no hay mucho. Lo que sí es cierto es que cualquier excavación que se haga en esta ciudad va a revelar una historia caótica por la cantidad de actividad sísmica que ocurría en este sitio. Así que más o menos eso es lo que tenemos en la ciudad de Filadelfia. Esa área es peligrosa por su alta actividad telúrica. Los movimientos sísmicos han sacudido a esa región tanto en la antigüedad, en terremotos horribles, y aún en la actualidad. ¿Qué podemos nosotros aprender acerca de la relación que hay entre el mensaje y la actividad sísmica que había especialmente durante el primer siglo? ¿Qué importancia cobra entonces el hecho de que el testigo fiel y verdadero habla de establecer una columna en medio de una ciudad que las columnas usualmente colapsaban? Debido a que esta ciudad, pues, como ya se ha mencionado, se encontraba en un lugar donde hay muchos epicentros de terremotos, sin contar que se encuentra en tierras volcánicas, pues esta inestabilidad pues, geográfica hacía que esta ciudad pues, no fuera muy famosa es decir, para muchos emperadores pasar por allí, o que personas famosas se encontraban allí, o para construir de manera larga muchas estructuras, debido a que estas eran derrumbadas vez tras vez en diferentes terremotos. Uno de esos terremotos ocurrió en el año 17 de la Era Común, que fue junto con la ciudad de Sardis y Tiatira, que fueron afectados. También Filadelfia fue afectada de manera completa. Y cuando esta ciudad fue destruida en el año 17 por este terremoto grande, pues el emperador Tiberio, de manera caricativa y de manera pues sin ningún interés, decidió ayudar a la ciudad de Filadelfia con recursos y el dinero del imperio para poder reconstruirla. Aunque luego, pues, en un futuro no muy lejano, luego fue destruida nuevamente por otro terremoto. Así que esa es la historia prácticamente de Filadelfia. Arqueológicamente, pues, no se ha excavado extensamente tampoco, y la mayoría de los arqueólogos se sospecha que lo que vamos a encontrar van a ser desastres y cosas destruidas. Y eso se va a ver pues, claramente en el registro arqueológico. Así que muchas personas, pues, lo que se ha excavado es completamente mínimo, y no tenemos mucho sobre información de Filadelfia, pero al menos esta información sobre este contexto del terremoto y sobre su ubicación geográfica nos da a nosotros una idea de cómo se encontraban las personas que decidían vivir allí. Y de la misma manera que en el presente se construyen edificios para que puedan soportar estos embates sísmicos, antiguamente también las personas antiguas decidían construir de manera arquitectónica las estructuras para resistir a los terremotos. Y esto se puede ver en muchas estructuras a lo largo del antiguo cercano oriente. Y estas estructuras cambian de muchas formas en diferentes épocas, ya sea en columnas, ya sea en techo, ya sea en fundamentos, porque los terremotos y los sismos eran muy comunes en la antigüedad, al igual que en el presente. Así que las personas se las ingeniaban para construir diferentes formas para ver si podían resistir de manera mejor los terremotos. Y no es una excepción la ciudad de Filadelfia, donde las columnas pues, eran construidas de cierta manera para poder resistir los embates de los sismos. Y podemos decir que la mayoría de estas estructuras y estas formas que fueron construidas fueron ineficientes debido a que la ciudad fue destruida vez tras vez. Y pues la tecnología de aquel tiempo pues, impedía que la ciudad pues, no fuera destruida por un terremoto, a diferencia de la tecnología que poseemos en el presente. La antigua ciudad de Filadelfia fue destruida en muchas ocasiones. La actividad telúrica que sacudía la región hacía que colapsaran las estructuras más imponentes. Y cuando colapsaban, construían una sobre otra, lo que conocemos como un tel, ese montículo artificial que tiene ciudades, ocupaciones, una sobre la otra. Sin embargo, el hecho de que en la actualidad tengamos una ciudad floreciente que ha ocupado donde anteriormente estaba la ciudad antigua, ha impedido que hagamos excavaciones significativas como las que hemos logrado hacer en Éfeso, en Pérgamo o tal vez las que hemos establecido en Sardis. Pero aún así, conocemos suficiente sobre la ciudad
para reconocer que era importante en la antigüedad. Y no solamente la importancia que tenía en la antigüedad, sino el hecho que ahí hubo una comunidad fiel. Cuando el jovencito que traía el rollo con el mensaje a las 7 iglesias llegó aquí, yo creo que fue cuando más disfrutó. Ahí tenía una comunidad hermosa, de creyentes amorosos, filadelfos, hermanos que tenían amor fraternal. ¿Cuándo termina ese periodo en la historia? ¿A qué se está refiriendo específicamente? Bueno, si quieres conocer más detalles acerca de ese periodo de predicación impactante, de predicación que sacudió el mundo conocido y que el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis fueron abiertos, quédate con nosotros después de esta pausa aquí en Evidencias. Qué bueno tenerte todavía conmigo aquí en tu programa de Evidencias, continuando con el mensaje de correo para ti. Estos mensajes a las 7 iglesias que no solamente tienen cumplimiento profético, sino que tienen aplicaciones a nuestras experiencias. Sin embargo, en el caso de Filadelfia, tenemos que el comienzo de esa predicación es un momento muy puntual en la historia. Teníamos la profecía de los 1260 años. Nosotros ya hablamos acerca de Clodoveo y esos 1290 días o años. Y vemos el comienzo de esta iglesia en el año 1798 y la conclusión con el final de los 1335 días. Ese periodo entonces en el cual la iglesia de Filadelfia hace una predicación impactante tiene connotaciones o tiene implicaciones en la profecía de Daniel. ¿Cómo se relaciona el mensaje de Filadelfia con lo que nosotros conocemos de los mensajes para el tiempo del fin y el comienzo del tiempo del fin, según lo establece el libro de Daniel? La iglesia de Filadelfia, la iglesia número 6, Filadelfia viene del griego filos, amigo, amor, y delfos viene de adelfos, que significa hermano, y normalmente se traduce como la iglesia del amor fraternal. Y esta iglesia es interesante, es la segunda iglesia que no se dice malo. La primera iglesia es la iglesia de Esmirna. De esta iglesia no se dice absolutamente nada malo. El ángel se presenta como el que tiene la llave, que abre la puerta que nadie puede cerrar, que nadie puede abrir. Él abre una puerta que nadie puede cerrar y cierra una puerta que nadie puede abrir. Y este ángel le dice a la iglesia que está muy contento por la perseverancia, porque han aguantado, porque han subsistido, porque han servido a Dios de todo corazón. Y no tiene absolutamente nada malo. Se dice que esta iglesia no solamente tenía eso bueno, sino que a pesar de que el trono de Satanás estaba cerca de ellos, ellos habían decidido no. Es decir, es una iglesia que se mantuvo fiel a Dios aún en momentos críticos y permaneció. La iglesia no se le dice nada malo, pero en todo mensaje siempre hay un mensaje de arrepentimiento. Así que el mensaje de arrepentimiento es: continúen. Si no hay pecado, pues continúen, perseveren. Esa es la palabra clave para esta iglesia: perseveren, continúen haciendo. Es lo que dijo Jesús en Mateo 24:13. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Y este es el mensaje en esta iglesia. Continúen, no les digo nada malo, pero continúen lo que están haciendo, que si continúan así, le daré un nombre nuevo, escribiré su nombre en las columnas y le daré su nombre en una piedrita. Y retengan así, porque vendré pronto a darle a cada uno su galardón. La iglesia de Filadelfia va a ver en este periodo histórico el cumplimiento de 3 profecías importantes del libro de Daniel: los 1260 años, los 1290 años y los 1335 años. Los 1260 años van a convertirse en un periodo muy importante, porque en este periodo de Filadelfia no solamente están mencionados en el libro de Daniel, sino que también son partes del libro de Apocalipsis, mencionados como los 42 meses o los 3 años y medio.
El fin de los 1260 años también está conectado más íntimamente con los 1290 años. Como hemos visto en programas anteriores, el comienzo histórico de estos años difieren, pero el fin de ambos periodos, de los 1260 y 1290, es el mismo. Mientras que los 1260 años comienzan a contar en el 538 después de Cristo, con esa unión íntima que ya hemos visto que los francos van a tener con la iglesia, y que va a fortalecer la iglesia y las pretensiones de autoridad de la iglesia cristiana de esos días en el medioevo, van a terminar en 1798. Los 1290 años comienzan unos pocos años antes del 538, esto es en el 508, cuando más probablemente Clodoveo, el rey de los francos, deja toda su tradición y se bautiza dentro de la iglesia cristiana católica y le ofrece todo este apoyo militar, económico y político a la iglesia para cumplir sus predicciones. Si contamos desde ese 508, estos 1290 años, nosotros vamos a ver que también terminan en 1798. El fin de estos eventos estuvo marcado por los eventos relacionados con la Revolución Francesa en 1789, que van a generarse desde 1789 y que van a tener una cumbre importante en 1798. El evento principal que pone fin a estos dos periodos va a ser cuando el general Berthier, liderado por Napoleón, ellos están conquistando, ¿verdad?, los territorios italianos y están tomando un territorio tras otro. Finalmente deciden entrar a Roma. Y cuando entran a Roma, el propósito principal del general Berthier y de Napoleón era que el Papa renunciara a sus poderes temporales. Esto es, que el Papa renunciara a los poderes políticos que ejercía sobre lo que nosotros conocemos como estados vaticanos. Es decir, el Napoleón quería dejar bien claro que la autoridad papal debía restringirse a los asuntos religiosos. Pero ante la negativa del Papa en turno, esto es Pío VI, Napoleón da la orden y el general Berthier entra a la ciudad del Vaticano, toma preso a Pío VI, dándole lo que se le llama en las escrituras apocalípticas, y nosotros interpretamos desde el punto de vista historicista esta herida mortal al sistema papal que había reinado por estos 1260 años, que había también iniciado unos pocos años a través de estos 1290. Quiere decir que en 1798 después de Cristo, con todos estos eventos conectados con la Revolución Francesa, con las conquistas francesas en Italia y con la deposición del papado, ponen fin a estas profecías. Pero Daniel 12, capítulo 12, versos 11 y 12, nos habla de otro periodo profético importante, 1335 días. O sea, desde que se ponga la abominación desoladora, va a haber 1290 días. Y entonces Daniel dice, bienaventurado el que espere, el que soporte y espere. O sea, bienaventurado el que soporte este embate de persecución, de problemas, de oscuridad que va a representar este periodo de los 1290 días y esperen 1335 días. Como bien sabemos, esta expresión bienaventurados significa dichosos o felices, los que esperen 1335 días. Y como hemos visto en programas anteriores, estos 1335 días partieron junto con los 1290 días en el 508. Si nosotros contamos, este periodo va a terminar en 1843, que en ese momento Guillermo Miller y otros predicadores que van a pertenecer a movimientos de reavivamiento y reforma en el siglo XIX en la iglesia de Filadelfia, que tiene un mensaje especial, esperaban el retorno literal
visible y premilenial de Cristo Jesús. Por eso, no en vano, Daniel llama a los 1335 días al final o al cumplimiento de los 1335 días, un momento dichoso o feliz, y aquellos que estén en ese momento vivos serán realmente bienaventurados. Así que estos son los eventos proféticos y los eventos históricos relacionados con el cumplimiento de estas tres grandes profecías que encontramos en el libro de Daniel y en el libro de Apocalipsis. Esos movimientos de reforma y de avivamiento que hubo a principios del siglo XIX fueron importantes, fueron impactantes, pero Satanás siempre tiene una forma de tratar de engañar, de poder presentar lo correcto juntamente con lo incorrecto. Y vemos en el caso de Lacunza, que hace un énfasis en cuanto a la profecía, es parte de ese reavivamiento en cuanto a enfocarnos al cumplimiento de la profecía. Vemos que se introduce el futurismo y lo que más adelante se desarrollará en el caso de Inglaterra como el dispensacionalismo, con John Darby, que a su vez su discípulo en Norteamérica, Scofield, podría regarlo como si fuera fuego en las hojas secas del otoño. ¿Cómo trató de opacar la urgencia sobre la segunda venida que estaba siendo predicado durante ese tiempo el movimiento milerita con todo lo que tiene que ver con el rapto secreto y el dispensacionalismo? El futurismo, que vamos a encontrarlo totalmente desarrollado durante la iglesia de Filadelfia, tiene una conexión estrecha con la iglesia de Sardis que hemos visto anteriormente y el preterismo. Y la conexión del futurismo como aproximación hermenéutica a la interpretación de las profecías de Daniel y Apocalipsis, al igual que el preterismo, es una reacción a la lectura historicista de las profecías de estos libros. El futurismo vamos a encontrar que es casi inexistente en la iglesia temprana, entre los padres de la iglesia, y vamos a encontrarlo completamente desaparecido en el medioevo. Algunos eruditos piensan que Ireneo y Hipólito son los principales creadores de la visión futurista en la iglesia temprana. Sin embargo, cuando uno estudia con cuidado las presuposiciones de la interpretación futurista de Francisco Rivera, que es el creador de esta visión interpretativa de las profecías de Daniel y Apocalipsis, el cual también es un erudito jesuita, al igual que Luis de Alcázar, que es el creador del preterismo, vamos a ver que las ideas de Ireneo y Hipólito no son exactamente las mismas ideas de Francisco. El futurismo de Francisco de Rivera, que empieza a desarrollarse en sus días, él empieza a desarrollarse con su comentario de más de 500 páginas al libro de Apocalipsis, pero que va a encontrar un desarrollo total más tarde en el dispensacionalismo y otras ideas futuristas. Tiene una presuposición principal. Todas las profecías de Daniel y Apocalipsis se van a cumplir en el futuro cercano a eventos relacionados con la segunda venida de Cristo. Quiere decir que estas profecías no se cumplieron en el pasado, como dice el preterismo, no se han cumplido en un continuo histórico, como dice el historicismo, sino que son profecías reservadas para el tiempo mismo del fin, antes de la segunda venida de Cristo Jesús. Y es por eso que el dispensacionalismo, a lo menos el dispensacionalismo clásico, tiene una relación directa con el futurismo, porque el dispensacionalismo clásico, que mira la interpretación bíblica como 7 dispensaciones o varias dispensaciones, depende qué autor estemos leyendo, donde Israel es el pueblo del pacto, es el pueblo elegido, y todas estas profecías están conectadas con Israel
el dispensacionalismo también ve estas profecías relacionadas con eventos en el futuro, relacionados con Israel y con la iglesia. De hecho, en la visión dispensacionalista, nosotros vamos a encontrar que la iglesia es solo un paréntesis en los planes de Dios. O sea, ¿qué quiere decir este paréntesis? Quiere decir que por la rebelión de Israel, como Estado político y como nación del pacto religioso, como pueblo elegido de Dios, Dios se ha tornado por un tiempo hacia los gentiles. Ahora, en esta visión futurista de las profecías de Daniel y Apocalipsis, ellos ven a la iglesia como este paréntesis que va a terminar con el rapto de la iglesia. O sea, el dispensacionalismo está directamente relacionado con el concepto del rapto, donde la iglesia, esto es, los gentiles que pertenecen a esta iglesia van a ser raptados. Y en ese momento va a inaugurarse la gran tribulación de 7 años, a la mitad de los cuales esos 7 años el anticristo se va a revelar y va a perseguir a los 144,000 que son judíos conversos, y al final de los cuales va a ocurrir la parusía o la segunda venida de Cristo Jesús, y se va a implantar el milenio donde Cristo va a gobernar física y literalmente desde Jerusalén, y después de eso va a empezar toda la eternidad. El dispensacionalismo, por lo tanto, lee Daniel Apocalipsis con los lentes futuristas. O sea, todas estas profecías se van a cumplir en el tiempo del fin. El problema principal de estas interpretaciones que vamos a encontrar aquí y que vamos a encontrar lógicamente en la iglesia de Filadelfia, y la conexión yo la hago porque el ángel dice que la iglesia de Filadelfia todavía es débil. Recordemos que esta iglesia históricamente, si vamos a ver el asunto desde la perspectiva historicista, viene saliendo de todos estos ataques que va a sufrir en el medioevo. Esta iglesia viene saliendo de un trabajo tremendo en lo que está tratando de hacer para purificar la doctrina y la vida de la iglesia. Así que como iglesia de Filadelfia históricamente todavía se muestra débil, y vamos a encontrar estas ideas todavía pululando dentro de la misma iglesia. El problema de esta interpretación es, para volver al punto del futurismo, del preterismo, del dispensacionalismo, es que niegan el impacto que Daniel y Apocalipsis han hecho a través de las generaciones en la iglesia cristiana o en la historia del cristianismo. O sea, el futurismo, el preterismo, el dispensacionalismo, que es una reacción a la lectura historicista de estas profecías, solo tienen significado para el contexto local inicial de estos libros, o sea, el punto histórico del pasado o un punto histórico en el futuro todavía por venir. Entonces, no hay impacto de estos libros en toda la expansión histórica de la iglesia cristiana. Y es precisamente esa debilidad de estas interpretaciones que el historicismo trata de cubrir, que ve estas profecías como el cumplimiento de un continuo histórico a través de la historia. O sea, estos libros no solamente han hablado para un punto en el pasado, o no solamente hablan para un punto o eventos del futuro, sino que han impactado y han hablado al pueblo de Dios a través de toda la historia y a través de toda la experiencia y vivencias del movimiento cristiano. El comienzo del tiempo del fin, ese momento tan anhelado, esa expectativa escatológica de la segunda venida de Cristo. Muchas veces cuando hablamos acerca de que la ciencia aumentaría, como es profetizado en el libro de Daniel, se presentan fotos de transbordadores que llegan al espacio, las computadoras, los diferentes medios que ahora tenemos que en la antigüedad no teníamos, y cómo se han acelerado a través de las décadas. Pero esa no es la interpretación exacta de lo que Daniel está enfatizando sobre el avance de la ciencia o que la ciencia aumentaría. Se está hablando en el contexto de la profecía. El libro que había sido sellado finalmente ha sido abierto. La ciencia del conocimiento de las Escrituras
de forma especial del libro de Daniel y Apocalipsis, comienza durante esta época, durante la época de la iglesia de Filadelfia. Pero, ¿cómo eso se reflejó en América, en Latinoamérica y en el resto del mundo? ¿Cómo nosotros vimos el cumplimiento de ese sello que es abierto, de ese libro que ahora está al acceso de todos? ¿Y cómo eso se aplica a tu vida? Quédate con nosotros después de esta pausa aquí en Evidencias. Estamos llegando al final de mi iglesia favorita, de la iglesia de Filadelfia. Durante el comienzo del siglo XIX, comenzó a predicarse de manera especial la segunda venida de Cristo. Los movimientos de reforma y de temperancia, abolición de la esclavitud. Hablamos acerca de las sociedades bíblicas, la propagación, la traducción de la Biblia en muchos idiomas, los movimientos misioneros. El pensar de que el milenio estaba por comenzar, toda esa expectativa, todo ese optimismo, eso es lo que marca el comienzo de esta iglesia. ¿Cómo eso se reflejó en las diferentes culturas que fueron impactados por ese mensaje del advenimiento? Yo quiero mencionar a lo menos unos 4 grandes movimientos de reforma y reavivamiento en el siglo XIX que están conectados con el mensaje de la iglesia de Filadelfia. El primero de ellos es el pietismo en Alemania. El pietismo es un movimiento que está tratando de reformar el luteranismo, que tiene todos estos problemas que ya hemos descrito. Y vamos a encontrar a 2 grandes hombres, hay varios hombres, pero en especial 2 grandes hombres. El primero, Felipe Spener, y el segundo, quizás más conocido, es el conde Nicolás van Zinzendorf, que es el creador de una comunidad conocida como los moravos. Y el pietismo va a enfatizar 2 cosas importantes. En primer lugar, el énfasis de pureza o limpieza del corazón y las emociones, y la centralidad de la oración. Sin volver a mencionar que vamos a verlo como una línea bien definida en todos estos movimientos de reavivamiento y reforma, el énfasis en el estudio de las Escrituras y la obediencia a la palabra. El segundo movimiento importante que vamos a encontrar es el metodismo en Inglaterra. Y aquí es más conocido Juan Wesley. Juan Wesley es el creador de este movimiento metodista que, así como el pietismo estaba tratando de reformar la iglesia luterana, aquí vamos a encontrar que el metodismo está tratando de reformar a la iglesia anglicana. Y Juan Wesley y su hermano Carlos Wesley van a ser centrales en este movimiento. Es lo que yo voy a llamar una revolución soteriológica nuevamente. Juan Wesley permite que entre dentro de la tradición reformada las ideas soteriológicas de Jacobo Arminio, que le da un rol al libre albedrío humano en la salvación, y con ese rol en el libre albedrío humano en la salvación y en la participación de la relación con Dios, hace que Juan Wesley enfatice en la importancia de la santidad de vida. Por eso es que en el metodismo vamos a encontrar como movimiento de reavivamiento y de reforma el concepto de una vida santa. Va a ser central, va a ser importante, va a ser mandatorio. Otro movimiento importante que vamos a encontrar aquí en el siglo XIX va a ser ya en el nuevo continente, y es el primer gran reavivamiento en Estados Unidos, que va a influenciar muchas cosas. Va a hacer que Estados Unidos, las colonias se integren, y va a hacer que en el continente, aquí en Estados Unidos, en la nueva tierra, el cristianismo se convierta en cierta manera
en un movimiento sólido entre los que habían venido a habitar estas tierras. Y vamos a encontrar que el énfasis de este movimiento va a ser en la vida espiritual y moral de los creyentes. El gran predicador de este primer gran reavivamiento en Estados Unidos va a ser Jonathan Edwards. Lógicamente vamos a encontrar otros predicadores y nuevamente vamos a encontrar el mismo énfasis del pietismo y del metodismo en el primer gran reavivamiento, el énfasis en la oración, en la palabra, el énfasis en una relación íntima con Dios. Y finalmente, que tenemos que mencionarlo en estos grandes reavivamientos y movimientos de reavivamiento y reforma del siglo XIX, es el segundo gran reavivamiento en Estados Unidos, que va a tomar un tono evangélico. Y ese tono evangélico que se lo va a dar Carlos Finney en manera muy específica, va a enfatizar en la importancia del arrepentimiento y la conversión. Y va a aparecer lo que nosotros conocemos como las reuniones las reuniones en el campo, o los camp meetings, como se conoce en la historia en inglés, donde hay un llamado a la conversión, hay métodos de conversión, se introducen en la adoración cantos que antes no se usaban, hay una intensa participación de las mujeres, por ejemplo, en la predicación, y el involucramiento de los laicos en las tareas de reavivamiento y de reforma. Este énfasis en la conversión a través de las campañas evangelísticas, a través de la oración, va a ser central para este movimiento en Estados Unidos y para el triunfo del mismo. Y al final de ese movimiento, del segundo gran reavivamiento, de este movimiento de reforma y reavivamiento en el siglo XIX aquí en Estados Unidos, vamos a encontrar el punto final, que es el movimiento millerita, liderado por Guillermo Miller y un grupo de predicadores itinerantes cuyo énfasis va a ser muy parecido a Carlos Finney, ese cambio de vida, ese arrepentimiento, esa necesaria conversión. Inclusive va a estar influenciado por el movimiento metodista de Juan Wesley en ese énfasis de la vida santa, pero va a tener un punto diferente y especial a los demás movimientos de reavivamiento y reforma que la iglesia de Filadelfia está experimentando, y es que esto es necesario no para prepararnos para vivir aquí en la tierra, no para transformar la tierra, sino que Miller y sus predicadores van a decir el reavivamiento y reforma en la vida espiritual y en la manera en que entendemos las escrituras necesarios, porque Cristo está a las puertas. Así que todos estos movimientos de la iglesia de Filadelfia, de reavivamiento y reforma en la iglesia de Filadelfia, son importantes porque hacen que esta iglesia, que parece débil, tiene esa característica principal: has escuchado mi palabra. Y es por eso que el ángel le promete: he puesto una puerta abierta delante de ti. O sea, Dios, evidentemente, cuando se analizan históricamente estos movimientos, cómo ocurrieron, cómo triunfaron, a pesar de muchos puntos en contradicción, se puede ver ese cumplimiento de las palabras del ángel: he puesto una puerta abierta delante de ti. Una puerta que parece indicar triunfo, por la cual vas a entrar, que nadie puede cerrarte. Estos movimientos extendieron aún más, purificaron aún más los reavivamientos, las reformas que empezaron a darse desde la iglesia de Sardis con el movimiento de la reforma, y que van a tener una cumbre, una cúspide en estos movimientos del siglo XIX que hemos mencionado. Hay muchas razones para celebrar este periodo, y tal vez tú tengas también razones para celebrar. Has aceptado a Jesús como tu Salvador personal. Has conocido acerca del mensaje adventista y estás en el primer amor. Estás en la efervescencia de compartir el Evangelio. Pero hay peligro en el horizonte. La última iglesia es una iglesia comprometida, que ni es ni fría ni es caliente,
¿Qué tal si el amor que tú tienes ahora, ese amor fraternal, se enfría? ¿Qué tal si tú dejas de aplicar a tu vida el mensaje de retén lo que tienes, el que es presentado aquí por el testigo fiel y verdadero? ¿Cómo tú puedes mantener viva la experiencia de la iglesia de Filadelfia, vibrante, manteniéndote en contacto con las Escrituras y con la misión? Uno de los eventos más importantes que ocurrió en Filadelfia y que se refleja justamente en el mensaje de Apocalipsis es el terremoto que ocurrió en ella durante el reinado de Tiberios. Tiberios es el emperador bajo cuyo reino nace justamente Jesús y luego se desarrolla todo lo que era la parte del ministerio de Jesús. Así que es importante porque esto ocurrió justamente en los tiempos de Juan. Lo interesante es que en este terremoto, que prácticamente casi destruyó la ciudad por completa, una de las cosas que luego se ha encontrado que todavía se mantiene firme es justamente una columna que aparentemente pertenecía quizás a la iglesia cristiana. Lo cierto es que contrasta el hecho de que esta ciudad ha sido azotada por tantos terremotos y justamente algunas estructuras hayan permanecido firmes, y se puede traer una analogía en cuanto a lo que es el mensaje de Apocalipsis, donde se habla de una iglesia firme a pesar de que es azotada por los vientos terremotos en una forma alegórica en este sentido, y que se mantiene firme a pesar de todo aquello que la está removiendo. Por lo tanto, el mensaje en sí se puede aplicar a la firmeza que debe mantener un cristiano a pesar de las pruebas que lo están rodeando. Que el cristiano verdadero se mantiene firme y pasa por encima de todas las cosas que lo azotan. En la carta, o mejor dicho, en el libro que escribió Malaquías presenta un grupo fiel que dice: Señor, ¿de qué me sirve seguirte siendo fiel? Yo he seguido siendo fiel y veo que el que está prosperando es el impío. ¿Qué está pasando? Y hay personas que le han sido fieles a Dios y quizá ahora mismo se están dando cuenta que quien está prosperando alrededor de ellos son los que están siendo infieles a Dios. Y podrían decir: Señor, yo te he sido fiel, ¿qué pasa? ¿Por qué ellos prosperan? Pues el mensaje de Malaquías le queda muy bien. Sigan perseverando, porque llegará un día en que se verá la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no sirve a Dios. Y por eso escribí un libro, dice Malaquías, el libro de la memoria. Y podría entonces yo pensar para mí mismo, si yo soy fiel a Dios y uno que está siendo infiel a Dios está prosperando, digamos, a él le dieron el empleo y a mí no me lo dieron. Él consiguió la pareja que le estaba buscando y yo no la conseguí. Él consiguió el carro que él quería, yo no lo conseguí. A él le dieron una visa, a mí no me la dieron. En ese momento el texto dice: sigue siendo fiel. Porque al fin y al cabo, la fidelidad no depende de los placeres mundanales que otras personas puedan conseguir. Consiste simplemente en ser fiel. Porque al final se verá la diferencia de aquel que le es fiel a Dios y aquel que no lo es. El mensaje de Filadelfia, importante y que debemos remarcar para nosotros hoy en día, es la centralidad de esa iglesia en obedecer la palabra. La centralidad en escuchar las Escrituras, dejar que las Escrituras transformen la vida de la iglesia, la vida espiritual, la vida moral y la vida doctrinal. Y el impacto que esa iglesia permitió hacer a las Escrituras para mantener una vida de reavivamientos y de reformas constantes. De la misma manera, en la actualidad nosotros debemos mirar esa iglesia y volver a esa centralidad de las Escrituras, a esa obediencia de la palabra que nos llama a vivir una vida como los movimientos que hemos mencionado de reforma y reavivamiento, centrada en la oración, en la búsqueda de la santidad y en la obediencia de la palabra. Una vida que trata de mantener una conexión diaria y constante con Dios. Me encantaría que el mensaje para las 7 iglesias terminara con esta iglesia, que fueran 6 en vez de 7, que nosotros celebráramos con Filadelfos, con el amor fraternal, que nosotros ya estuviésemos listos para retornar a donde pertenecemos, a la presencia del Señor, después de su segunda venida. Pero todavía hay un mensaje que queda. La gente del juicio, laos dicos,
la Odisea. Yo no quiero terminar con una nota negativa. Yo quiero que tú te quedes con el sabor positivo que tiene la iglesia de Filadelfia, que en ti no se opaque ni se apague el primer amor, que tú mantengas esa vibrante experiencia con el Señor, que sea diaria, constante y creciente, que al igual que Pablo expresa en la carta a los Filipenses, olvidas lo que queda atrás y prosigues al blanco por lo cual fuiste alcanzado en Cristo Jesús. Vive la experiencia de Filadelfia, comparte la palabra del Señor con otras personas. Si alguien que conoces está interesado en estudiar la palabra, pues invítalo. Si no puedes estudiar la Biblia con ella, pues háblale acerca de nuestra serie de estudios bíblicos. No te quedes con esta experiencia tú sola, compártela con otras personas y que otros puedan conocer acerca del amor de Cristo Jesús.